¿Cómo descubrir a un depredador sexual? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Recientemente en nuestro país hemos visto un caso que ha consternado a la sociedad dominicana, donde un falso pastor ha sido acusado de varias situaciones vinculadas a abusos sexuales a menores. Pero esta es una situación que la vemos en el mundo del espectáculo, la vemos también en escuelas y colegios. Este tema de depravados sexuales que se infiltran lo vemos en clínicas y hospitales, en comunidades. Es una situación muy lamentable que la podemos ver en diferentes extractos de nuestra sociedad. Y en el día de hoy hemos querido invitar a un pastor Melvin Uceta, quien es pastor de la iglesia Cristo 911. También él es psicopedagogo, también es terapeuta cognitivo-conductual y es una persona que una de las razones, porque también lo hemos invitado aquí, es porque es especialista en prevención y detección de abusos sexuales. Es un hermano, conocemos a su familia y estamos muy contentos de tenerlo hoy en nuestro programa Perspectiva. Bienvenido, Melvin, a Perspectiva y a los estudios de Radio Eternidad. Muy bien, bendiciones, Dios les bendiga a todos. Para mí, Julián, es un placer, ¿verdad?, poder estar aquí aportando un poco de lo que el Señor por su misericordia nos ha permitido formarnos, ¿verdad? Y espero que sea de mucha bendición, pero sobre todo que sea un instrumento de bendición para el cuerpo de Cristo, el poder escuchar y tener herramientas de este tipo para cuidar nuestra familia, que de eso se trata todo. Así es, y nosotros vamos a empezar en materia inmediatamente, y yo quiero preguntarte, ¿qué es el abuso sexual? ¿Cómo podemos definir eso de forma que la gente pueda tener un entendimiento claro de en qué consiste esto? Sí, y qué bueno que comenzamos con esa pregunta, porque el abuso sexual en realidad, de manera llana, es cualquier actividad llevada a cabo a través de mentiras, forzamientos, amenazas, con la única intención de satisfacer o provocar placer al abusador. Y eso aplica y ahí cabe de todo, porque vemos, ¿verdad?, que aprende a desarrollar la mentira, aprende a utilizar la amenaza como un instrumento de manipulación o a forzar. Y algo muy importante es que no tiene que ver necesariamente solamente con el toque físico. Todo puede comenzar sin ningún toque físico, pero sí con insinuaciones, con voyerismo. El voyerismo ¿Qué es voyerismo? es el acto sexual visual. Por ejemplo, alguien comienza a desvestirse o a tener movimientos o actitudes de insinuación sexual, como a practicarse La masturbación, ese tipo de cosas. Y puede ser hacer sonidos, consumir algún contenido como pornografía, como cualquier contenido que estimule o insinúe alguna actividad. Y que puede comenzar así. Y esto, ¿dónde se ve más esta situación? O sea, cuando hablamos del abuso sexual, obviamente no solamente tiene que ver con menores de edad, sino también se da contra personas adultas. Entonces, ¿cómo está siendo esta situación? ¿Qué tú me puedes decir, tú que estás en el área? O sea, podemos decir que ¿qué tipo de abuso ha aumentado más en nuestra sociedad? Si nos puede dar un poquito de luz ahí en esa parte. Sí, ciertamente hay varios factores que inciden y naturalmente, como la misma palabra establece, que a causa de la maldad el corazón de muchos se enfriará. Se enfriará. Y vemos que la falta de identidad, como la baja autoestima, como la falta de aceptación, hay varios componentes, como el componente social, familiar, que es el que más incide o afecta. Es decir, donde hay familias donde se practica la violencia física, verbal, o la inatención, todo eso influye mucho. Y además podemos ver que a nivel de porcentaje, sí. el hombre, el 85% de abusadores del sexo masculino. Wow. Entonces, por lo regular,
identifica como presas a personas que tienen poca inserción social, que tienen baja autoestima, porque hay muchos factores, pero son aquellos que muestran alguna debilidad social o que o sea, lo que va a buscar es personas que estén vulnerables. O sea, ya sea adultos vulnerables o niños. La mayoría de los casos, perdóname, no, Julián, sigue ahí. La mayoría de los casos, como son personas que tienen baja autoestima, una forma de ejercer autoridad es con personas o que tengan menor edad o que ellos puedan ejercer algún poder o autoridad. Es decir, un indicador que es evidente y que todo caso de abuso lo conlleva, tiene que ver con la diferencia de edad o la poder ejercer un poder. Un poder, ok. Y cuando hablamos con lo que tú dices de baja estima, es hablando más bien de personas que no tienen una identidad definida, que están pasando por algunas situaciones emocionales que lo ponen vulnerables, que se sienten que son personas que no tienen ningún tipo de valor, ese tipo de cosas. Entonces, hay otra pregunta que yo quiero hacerte que creo que es bien interesante para nosotros poder estar claro de cómo nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Uno puede, por el simple hecho de uno ver un individuo, tú puedes decir, o sea, hay formas de tú mirando, interactuando con alguien, hay manera de tú decir, ese es un abusador sexual o ese no es un abusador sexual. Mira, excelente pregunta, porque existen muchos tabúes, muchas suposiciones, pero la verdad es que un abusador, por lo regular, son personas que se ven exteriormente decentes, pueden ser personas que están casadas, pueden ser profesionales. No hay un perfil netamente definido, pero como hay un fin de poder engañar o de poder manipular, el perfil no necesariamente tiene que ver con que es un desconocido. De hecho, el 90% de los casos son de personas conocidas, incluyendo familiares. Conocidas de la víctima y de la familia de la víctima. Sí, son personas que ya tienen un tipo de confianza y por eso se da que tíos, padres, y ojo con esto, el 90% es de personas que están habitualmente a tu alrededor, que ya se han ganado tu confianza. Por eso es importante no solamente decir yo lo conozco o yo sé dónde es. Hay otros indicadores de tomar en cuenta, de relevancia para poder identificar y guardar. Yo no estoy diciendo esto para que la gente esté en miedo o entre en pánico, pero hay que dar las alertas y los indicadores porque por lo regular se puede estar cuidando de aquel que no le va a hacer daño, pero puede también estar ignorando o estar siendo víctima, porque lo primero que hace un abusador es identificar cómo se gana la confianza del que es responsable de la víctima. Sí, y estamos hablando con Melvin Uceta, que es una persona conocedora del tema, profesional en esa área, y son informaciones que para nosotros, los que no somos de esa área, que no estamos expuestos a las investigaciones que se están haciendo, que no estamos mirando a profundidad cómo es que se están manejando todo lo que tiene que ver con el análisis, con la parte preventiva de estos casos, basado en la realidad que se está viviendo en el mundo actual, pues nos está dando esa información. Y no es para que usted entre en pánico, pero para que sí entienda, y nosotros ya yéndonos a un plano bíblico, nosotros sabemos que tú mencionabas ahorita el texto que está en Mateo 24, del 11 al 12, mencionaba la parte que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, en la medida que la maldad aumenta, y eso fue, Cristo lo habló en el contexto de señales que vendrían antes de su venida, la maldad va a estar en aumento y estamos viviendo en ese tiempo, y evidencia de eso es que el amor al prójimo, iba a haber menos amor al prójimo. Se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de que iba a haber, o sea, estamos viendo un tiempo donde el amor hacia los demás cada vez lo estamos viendo menos. Entonces uno tiene que cuidarse. Así es. Y yo quiero preguntarte en esa misma línea, porque yo creo que es importante. Ya tú dijiste que no lo podemos ver
a simple vista, ¿verdad? Ahora bien, características de un abusador y señales de alarma. O sea, ¿cuáles son características en lo que tiene que ver con la personalidad de estos individuos? ¿Cómo son estos individuos? Que eso nos puede ayudar a reforzar el nivel de alerta que debemos de tener. Sí, y qué bueno que podemos formular la pregunta de esa manera, porque ciertamente que es muy útil. Y lo primero es que las características que tiene es que son personas con inteligencia persuasiva. Inteligencia persuasiva. Tienen una habilidad o una labia, hablando de una manera más llana. Muy dominicano, ¿verdad? Sí. Una labia. Una labia tienen. Una forma de convencer, ¿verdad? Pero tremenda. Okay. Entonces buscan ofrecer privilegios individualizados en aquellas personas que tienen identificados. Okay. Cuando recomiendan o dicen a alguien que ya tienen observado, siempre le dan un beneficio particular y son especialistas en identificar las necesidades que tiene el que es posible víctima. Le ofrecen privilegios, confidencialidad. Otra característica es que nunca te van a atraer al grupo, a la colectividad. Siempre ellos no son dignos de confianza. No se lo digas. De hecho, yo he tenido casos de diferentes tipos y de hecho adentro de escuelas y de diferentes instituciones. Háblanos de eso, sí. Yo he vivido. A nivel de vivencia que tú has tenido. Sí. Por ejemplo, ellos suelen decir, no se lo diga a la maestra. De manera congregacional. No. Si tú le dices al pastor, lo vas a ver más personas. Confía en mí. Que yo sí puedo. No se lo diga a tu papá y a tu mamá. No se lo diga a tu papá y a tu mamá. A la directora, a tu profesora. No. A tu tío. No. Confía en mí, no te preocupes. Entonces, tienen características donde le cuesta también, por lo regular, tener relaciones estables sociales. Otra característica es que su círculo, por lo regular, no son personas de la misma edad o mayor edad. Esto es muy importante. Porque recordemos que ellos tienen un trastorno, vamos a decirlo así, una psicopatía, que es que pierde la sensibilidad o la conciencia de cuando la está haciendo daño a otra persona, sino que se rige con una desviación adaptativa, ¿verdad? Que no puede adaptarse socialmente. Desde una perspectiva bíblica, digamos que su depravación pecaminosa lo ha llevado a que sea insensible, su conciencia se cauterice. Totalmente, como lo dice la palabra en Romanos también, que están atestados a toda clase de males. Exactamente. Y también es importante destacar en las experiencias que he tenido, cómo ellos suelen, luego de hacer el proceso de cultivo, comienzan a tener... ¿Proceso de cultivo? ¿Qué viene siendo eso? El proceso de cultivo es que ellos primero ganan acceso. Ok. Ganan la confianza. Ganan la confianza. Okay. Y no comienzan con la víctima. Comienzan con la persona que puede supervisar o que le puede detener el proceso. Okay. No comienzan con la víctima, sino que ellos ven, vamos a decirlo así, se enfocan en una población donde tenga mayor probabilidad, identifican quién es más aislado, quién tiene pocos amigos, quién habla poco. Entonces, todo eso son características. Quién tiene problemas familiares, principalmente si son niños. Entonces, una de las características es que su círculo prácticamente nunca son de personas igual o de mayor edad, porque eso le representa menor probabilidad de poder ejercer un control, ya sea por fuerza o por amenaza o por manipulación. Entonces, hay muchas características, pero estamos citando las que son imprescindibles en ese tipo de casos. Es decir, esas van a estar sí o sí, hablando de una manera clara y llana. Entonces, eso le afecta en 3 áreas de la vida, en la parte social, en la parte del autoconcepto. De hecho, hasta en la parte espiritual, porque el que llega a padecer de eso tiene un problema de identidad, y al tener problema con su identidad y con su autoestima, le cuesta hasta orar. Le cuesta hasta tener un tiempo de intimidad con Dios, ya en el plano, ¿verdad? Como creyente, como personas de fe. Entonces, le enseñan... Tú dices personas que están luchando con ese tipo de conducta pecaminosa. Y el que es víctima. Ok, el que es víctima. Ahí me perdí un poquito, Hablando de que el que es víctima
Ya entonces a esa parte, si es cristiano, pues entonces se va a notar cómo se va a estar como apartando de la consagración, de la vida en el Señor. Ok. Correcto. Entonces, el que es víctima, por lo regular, si no se trabaja a tiempo, es un posible agresor en el futuro. La mayor tasa de personas, por ejemplo, con desviación sexual o con psicopatía, fueron personas que fueron violentadas en su niñez. Ok, o sea que un porcentaje bastante es como una elevado. especie de una bola de nieve que se va formando. O sea, Sí. una persona afecta, por ejemplo, en el triste y lamentable caso de niños, y estos niños cuando van creciendo, si no han sido tratados debidamente para, ¿verdad? Como muchos de los casos que ellos nunca hablan. Entonces es muy probable que estas personas se conviertan en los próximos que van a abusar de otros niños. Es muy alta la probabilidad. No decimos que es lo que lo define, pero sí aumenta la probabilidad. Qué peligro. Entonces es tan importante identificar cuando nuestros hijos, yo que soy padre de 2 niñas, también me uno y me sensibilizo, creo que más aún porque soy padre de niñas. Sí. Y en realidad es tan importante poder tener confianza o poder generar la confianza de que se expresen, de que hablen, porque reitero, una de las características es que tiene la habilidad de suplir las necesidades sociales y afectivas. O sea que sí, que cuando un niño, cuando los hijos, un adolescente está recibiendo el cariño, el afecto de sus padres, está más protegido de esta oferta camuflajeada de afecto, de cariño que estas personas le quieren dar para abusar de ellos sexualmente. Así o sea, es más difícil que se vincule emocionalmente a este tipo de personas. Eso es lo que tú dices. Así es. La probabilidad es mucho menor, pero sobre todo, me gusta mucho vamos a decir, no es una ley, pero le llaman la ley del respeto. La ley del respeto. Háblanos de eso, por favor. La ley del respeto y aplica esto tanto para hijos como para los matrimonios. La ley del respeto es, si tú quieres que alguien te escuche, tú primero debes demostrar que tú también lo escuchas y que tú lo atiendes. Si solamente somos aquellos que yo te recomiendo, mira, haz esto, tal cosa porque yo lo digo, tal cosa porque sí. Si solamente alguien aplica eso, pero la ley del respeto consiste en asegurarle de que tú también lo escuchas y de que tú tomas en cuenta la opinión del otro. Entonces, cuando tú tienes conversación con tus hijos, tu adolescente, eso pasa bastante en la adolescencia sobre todo. Sí, porque con los niños el manejo es un poquito diferente por el tema de que muchas veces con los niños pequeños la parte de razonar cosas, su mente no está tan a nivel cognitivo para entender muchas cosas y a veces uno termina diciéndole, yo soy hijo de niños pequeños y hay cosas que uno termina diciéndole, mijo, hazlo así, yo soy tu papá, yo sé por qué te lo estoy diciendo. Porque quizá el razonar, pero ya cuando es adolescente la cosa cambia. De hecho, el sentido crítico se despierta más adelante. Exacto. El niño, tú le dices, cuando llegue del trabajo te voy a traer un helado. Y ella, en mi caso, la niña o mis niñas, no borran ese tipo de información. No, eso nunca lo borran. Pero ya por fe lo creen. Exacto. Ya viven celebrando y hasta se lo dicen a los demás. Entonces, exacto, ¿por qué yo comento esto y por qué se vincula el tema? Porque ya un adolescente, si ya tú has fallado en otras ocasiones o si otras personas le han fallado, no necesariamente tú, puede afectar y puede que lo crean, puede que no lo crean. El tema está en que están en una etapa de transición. Sí, sí. En la etapa de la vida están en busca de su identidad, están en busca de una aceptación, están en búsqueda de respuestas a cosas. Entonces, cuando nosotros podemos suplir o proveer una plataforma para que eso suceda, es una forma o un tipo de prevención que podemos dar. Muy importante. Que reduzcan el riesgo de que eso pueda pasar. Sí. Muy, muy importante. Y eso, o sea, lo que vemos aquí es la importancia de crear confianza con los hijos. ¿Y qué tú me dices del tema, por ejemplo, hablando de los niños pequeños, cómo crearle
confianza, o sea, ¿qué cosas debemos hacer como padres para que nuestros pequeñitos, que son más vulnerables incluso que los adolescentes, por la etapa de vida donde está el individuo, cómo nosotros podemos de manera práctica, preparar a nuestros hijos pequeños para que se cuiden de un abusador sexual? ¿Qué cosas debemos de nosotros trabajar con ellos para que ellos puedan hablarnos a nosotros rápido, puedan decirnos cualquier cosa rápido? ¿Qué cosas se debe hablar con ellos para que ellos mismos se cuiden y se protejan cuando nosotros en algún momento, por alguna razón, no estamos cerca de ellos? Muy bien. Y excelente pregunta, porque uno de nuestros roles fundamentales como padres, en ocasiones como maestros o pastores, miembros de una familia, a los niños hay que enseñarles desde pequeño cuáles son sus derechos y las normas morales. Lo primero que hay que enseñar a un niño es aprender a decir no. Qué te gusta y qué no te gusta. Mira, esto no se hace, mira. Entonces el sistema de valores que tú le puedas infundir a tus hijos es extremadamente valioso. Segundo, enseñarle que no debe de estar en lugares donde pueda ocultarse las cosas. Por ejemplo, tú puedes ir a un parque. Mira, mi hijo, recuerda que si estás en un lugar donde es muy encerrado, enseñarle que todo lo que tiene que ver con aislamiento o con guardar secretos, eso se le puede enseñar desde niño. Ok. ¿Cómo se le puede enseñar eso? Voy a poner un ejemplo práctico. Ajá, pon un ejemplo práctico. Yo tengo una niña de 5 años. Sí. Y ya ella sabe, por ejemplo, que donde hay varones, ella no puede ni quitarse la ropa o cambiarse de vestimenta, que hay áreas del cuerpo que no se tocan. Áreas privadas. Áreas privadas, personales. Sí. Y yo le he enseñado, por ejemplo, y también he tenido la oportunidad de llevar esas charlas y de enseñar eso en centros educativos. Sí, sí, sí. Y ya, mira, mi niña tiene 5 años, por ejemplo. Es decir, está en una edad todavía pequeña, pero ya con cierto grado de conciencia. Claro que sí. Y ya yo le he enseñado a que no se hace, pero que si cualquiera le topa o le toca, aunque sea jugando, me lo tiene que informar. Exactamente. Entonces, hay que enseñarle un mecanismo, una cultura de comunicación, de aunque parezca un juego. ¿Por qué esto es importante? Porque la forma en la que se aborda, si se aborda de manera amenazante, mira, si te pasa esto, no es lo correcto. La idea es concientizar y mantener una comunicación interactiva con nuestros hijos. Saber qué preguntarle, saber cómo abordar, pero sobre todo ser presente. Ser presente. Porque los niños no te van a responder cosas privadas por tú ser su padre. Los padres pensamos que sí. Pero ellos tienen que sentir la confianza de decirte las cosas. Por eso hay ocasiones que incluso de manera terapéutica se le pregunta a los padres o a la madre cuál es la figura que más admira el niño. Eso es valiosísimo. Y escúchelo bien, es valiosísimo identificar cuál es la persona que toma como referencia, a quién topa, a quién admira. Y por la observación se puede dar cuenta, sea el niño no tan pequeño o adolescente o tan grande, para que tú te puedas apoyar del tipo de persona que le tiene, principalmente es el padre o la madre. Sí. Puede ser que haya un abuelo o dependiendo cómo sea el contexto familiar, pero que esa persona que representa una referencia directa, que observa, que imita, que emula, para que sea el tipo de persona que le diga, mira, que le puedo tener la confianza, que se lo exprese, que le pregunte cómo estás, cómo te sientes. Porque cuando no hace eso, eso es lo que hace el abusador. Identifica cuando un niño o una niña no tiene eso y le supera esa necesidad. Esa necesidad afectiva. Le dice que le va a guardar el secreto. Algo muy importante para conservarlo es si su niño, su hijo o su hija le confiesa algo privado o personal, no lo diga, porque se va a sentir violado y violentado. Y es muy probable que si en ocasión, me estoy adelantando un poco a la parte final, pero creo que es muy oportuno y valioso, el poder decirle las cosas
y que sepa que tú de verdad le guardaste el consejo, le guardaste el secreto, mejor dicho, eso preserva la confianza. Eso preserva confianza. Entonces, cuando el niño sabe que tú le puedes guardar secreto en posibles momentos, y es importante esto, que fue un juego que fue accidental, que vaya desarrollándolo. Pero lo más importante es ir dejando al niño desarrollarse. Yo tengo 2 preguntas que van en esa línea de los niños, porque hemos visto cómo ha habido una proliferación de abusos sexuales, sobre todo a los niños, algo totalmente aberrante que ha estado pasando en el mundo actual. 2 cosas. Número 1 es cómo una de las cosas que yo veo que se usa mucho, y lo hemos ido comentando aquí, es que el abusador dice, no se lo diga a tu mamá, no se lo diga a tu papá, no le hable, como esa parte del secreto. Entonces, ¿cómo entrenar a mis hijos para que no hagan eso, sino que hablen? Y número 2, también otra de las cosas que ha hecho mucho daño es que en ocasiones hay niños que han hablado, pero los papás no lo creen, no le creen. Los papás cogen eso como que, ay muchacho, no diga eso, ¿cómo tú vas a decir eso de tal persona? Entonces, eso de la parte de que el niño, cómo entrenar al niño para que no caiga en ese juego de guardar ningún secreto de nadie y comunicarlo a los padres. Y por qué, o sea, este fenómeno que se da mucho de que los padres que no le creen y eso, ¿cómo debe de ser? ¿Qué deben hacer los padres cuando un niño dice algo que le está pasando? No importa, no importa que los padres admiren a esa persona, pero que el niño habló algo como eso. ¿Cómo debemos abordar estas 2 partes? Sí, excelente. Por eso es que el entrenamiento sobre este tema es tanto para los padres como para los hijos. Porque la acción o la reacción que los padres tengan ante la posible denuncia o la advertencia, por lo regular siempre hay señales de advertencia. Y como tú bien formulas en la pregunta, no le creo, eso ya va lacerando la relación, te da un indicador de cómo es la relación, esa relación familiar. Por eso esto se da bastante en las familias disfuncionales, en las familias que no tienen esa confianza, que no la han generado. Entonces, ¿cómo entrenamos a nuestros hijos? ¿O qué el padre debe de hacer? Lo primero que el padre debe de hacer es identificar cuáles son los indicios que le da el niño, porque cuando un niño está siendo abusado, ¿qué señales da? Ajá. Por ejemplo, nerviosismo, aislamiento. ¿Cambia su conducta? Vergüenza, sí, totalmente. Ok. Totalmente. Se vuelve probablemente antisocial. Cuando va creciendo, comienza a vestir de manera excéntrica o más cubierto de la cuenta. Por ejemplo, un abusador ya adulto que no trató o gestionó eso, uno de los indicadores que ahorita no lo comenté, es que puede ser que ande vestido de manera excéntrica, con un calorazo, con el solazo, y tú lo ves con un abrigo o cubriéndose. Alguien que ha sido abusado. Por lo regular y que no lo ha tratado, pero que eso es un potencial también caso de que lo puede aplicar. Exactamente. No es que no vamos a poner una etiqueta también, pero aprender a tener los sentidos, ¿verdad? Alertas. Entonces, ¿qué los padres pueden hacer? Lo primero es que hay que identificar cómo el niño está desenvolviéndose en el día a día. Y si el niño, por ejemplo, no estoy viendo ningún tipo de señal en su conducta, pero dice, mamá, tal persona me tocó aquí. O sea, y es una persona que los padres, porque obviamente nosotros como individuos, hay personas que por la conducta que podemos ver de esas personas, llegamos a tenerle incluso hasta admiración. Claro que sí. Es normal que eso suceda. Ahora bien, individuos como esos, que uno como padre pues no lo ve mal, pero de repente el niño o la niña salta con esto vinculado a esa persona. ¿Qué debería de ser? ¿Cómo deberíamos nosotros actuar en ese caso? Aún sea un familiar, un hermano un hermano, una hermana, un tío. O sea, alguien que los padres, mira el cuadro, los padres admiran, pero el niño ha dicho algo vinculado a abuso sexual de esa persona. ¿Cómo debemos abordar eso? Muy, muy buena pregunta. Y recordemos que eso es parte del proceso de cultivo que ellos hacen.
Y voy a responder el proceso de buscar la confianza. De cómo se gana la confianza. Ajá. Porque una de las formas de ellos amenazar es decir, nadie te va a creer. Por eso es que antes de ellos ejecutar la acción, por lo regular, ya se han ganado la confianza de los responsables. Y los niños ven que hay confianza en el ambiente. Y por eso dice, por eso es que el 66% de los casos no lo denuncia, no lo dice. El 66% no lo dice. No lo dice. ¡Wow! O sea que, por ejemplo, en el caso, y vamos a volver de nuevo a esto, pero sí, en el caso de este falso pastor de los Alcarrizos, que hasta lo que tengo entendido, Kelvin me ayuda si han habido más, pero tengo entendido que se han hecho 5 acusaciones hasta el momento. O sea, es probable que las personas que él haya afectado hayan sido más de 5. Según las estadísticas y los estudios, por lo regular, el abusador es identificado o sale a la luz luego de que ya lleva aproximadamente 50 o 60 víctimas. Es decir, wow, es una probabilidad de que si denuncian 5, es porque es muy probable que puedan ser 15, 20, no se sabe. Pero la mayoría guarda silencio por el efecto colateral que puede tener de manera social, o por querer evitar si alguno es familiar. Hay muchísimas cosas que inciden, pero las estadísticas te dicen que eso es alarmante. Wow. Porque no lo hablan. Entonces, al no hablarlo, justamente porque ¿qué ellos hacen en el proceso de cultivo? El responsable, al ser habilidoso, al tener inteligencia y mostrarse externamente como alguien normal, ¿qué es lo que hace? Tú te das cuenta de que comienza a ganar confianza en aquellas personas que generan tutoría o que son los que tienen que rendirle cuenta. ¿Qué debe de hacer el papá? Y lo primero es conocer a su hijo. Lo primero que tiene que hacer es desarrollar una relación íntima, de que lo más importante de que su rol como padre es cuidar y salvaguardar a su hijo. De hecho, hay indicadores, por ejemplo, el que es abusado tiene bajo rendimiento académico. Okay. El niño que es abusado por lo regular o que está haciendo... recordemos que hay varias fases. Y el cultivo primero es ganar confianza, ganar acceso. Si ya está en esa fase, gana acceso, después de tener acceso, determina. Y tú ves un acercamiento, tú identificas que tiene una insistencia. Un padre se da cuenta y dice, ven acá, pero esta persona, déjame ver si es verdad, me llamó la atención, mi hijo dijo algo. Ajá, vamos retomando esa parte. Mi hijo me comentó que me tocaron. Dijo algo, que le tocó a alguien que el papá admira. ¿Qué debe hacer un padre ahí? ¿Qué debe hacer? Identificar si tiene de esas características. Primero, esa persona, sus amistades o su círculo, ¿son personas de su edad o mayor o siempre son muy jovencitos o personas que están en otra etapa de su vida? Segundo, vamos a darnos cuenta. Pero ¿debería el papá confrontar a la persona? O en ese momento que el niño le dijo, fulano me tocó, o sea, ¿es sabio confrontar a la persona o lo que debe es tratar de estar alerta cuando el niño está cerca de esa persona o impedirle que esté cerca de la persona sin decirle nada al individuo? O sea, esa parte ahí, ¿cómo uno debe de manejar eso? Muy buena pregunta. Es muy amplia, pero estoy dando algunos. Sí, yo sé que necesitaríamos más tiempo, pero cosas así. Por ejemplo, es importante tener primero, por decirlo de una manera llana, un levantamiento general de la información. Dígase, si es una persona, por ejemplo, si hace cuacuacuá, tiene plumas, le gusta el agua, es un pato. Claro. Entonces, ¿por qué no es importante confrontar de inmediato? Porque recordemos que es un manipulador y que es una persona que ya ha generado una plataforma. Entonces, si no tenemos la evidencia suficiente, esa persona lo que puede ejercer la presión de ese que tiene manipulado y probablemente los demás que lo ha hecho también, y generar una estrategia de generar el síndrome de Estocolmo, que tiene que hacer que la persona... Yo viví un caso así, no hace mucho, por cierto. El síndrome de Estocolmo consiste en cuando tú te vuelves el defensor de tu abusador, porque te vuelve defensor emocional y moral de ese que te abusó. Y aunque te haya hecho daño, tú lo defiendes y te vas a inclinar para el lado de esa persona que te está haciendo daño. Okay. Entonces, si tú confrontas de manera inmediata a esa persona, ojo, tú vas a tomar medidas preventivas. De una vez. Inmediatamente. Con esa persona. Okay. Inmediatamente.
Y no lo va a dejar que en la casa de esa persona, no va... No, y más allá aún, porque ellos no es dejarlo en la casa, ellos toman lugares donde menos levante sospecha, dígase un centro educativo, dígase La iglesia. la iglesia. Sí. Entonces, lo adecuado es mantener una supervisión en los lugares que se pueda prestar para tener lugares donde no hay video, donde no hay visión, donde no hay observación, donde haya desnudez o que alguien se tenga que desvestir. Entonces, mantener una supervisión, pero sobre todo enseñarles esas medidas preventivas a las personas y a las personas que están en tutoría en esos lugares, porque eso no se puede prevenir con un padre solo. Sí es la base, pero debe de indicarle a los demás lugares. ¿Y por qué eso es importante? Y no me voy a desviar, pero creo que es muy importante destacar esto. Sí, sí. Recordemos que ese tipo de personas no les gusta manejar el colectivo de las informaciones. ¿Y si el abusador es uno de los padres? Que se da mucho también. Bueno, esa aberración. Tanto en mi caso como mi esposa, que es terapeuta familiar, intervenimos de manera multidisciplinar. Que de hecho hay un caso, y excúsame que te interrumpa, en la República Dominicana de un candidato presidencial de las pasadas elecciones, que hay todo un escándalo porque su hijo de 20 y pico de años ha salido a relucir que fue en tema de juicio y demás, sí, un tema del pasado cuando el niño era pequeño de abuso sexual. Eso ha sido un escándalo aquí también, de un padre hacia un hijo que se ha dado en la República Dominicana, por ejemplo. Por eso lo aclaré, porque de hecho ya he trabajado y tanto mi esposa como yo hemos abordado casos de... ¿Y si el abusador es uno de los padres? ¿A quién va a acudir el niño o la niña? Wow, qué cosa tan Entonces terrible. Son cosas lamentables, pero que se dan y tenemos el deber, no solamente, no me refiero en la parte profesional, académica, estoy hablando yo como hombre de Dios, como personas de fe o como padres de familia. Es decir, por eso es importante saber a quién acudir, en quién te apoyas en ese momento. Sí. Porque en el caso de que, ¿y si es mi tío que vive conmigo? ¿Y si es mi abuelo que vive conmigo? Que yo he visto casos de abuelos. De abuelos. Wow. He visto casos también de Señor, padres. Misericordia. De padres. Entonces, que ellos, cuando es un familiar, un parental directo, la bola de nieve es mucho peor. Claro. Y el impacto emocional es peor. Y lo pone, por ejemplo, a consumir contenido pornográfico. Y el contenido pornográfico de un familiar le aumenta la probabilidad de que un niño abuse a otro niño, que es otro caso. Porque el niño que es expuesto a consumo de pornografía, la pornografía le envía un mensaje y de manera cognitiva se programa a que yo como más fuerte puedo ejercer esto en uno más débil. Y por lo regular termina pasando en que como el abuelo se lo hizo a un niño, el niño se lo hace a su hermanito más pequeño y ahí se arma un desastre. Entonces, ¿por qué eso es importante destacarlo también? Porque la forma de denunciarlo, primero hay una ley que rige eso. En especial la ley 136-05, que es la de nuestro país. Ya que estamos en esta parte ya final del programa, me gustaría que tú hablaras de eso. O sea, cómo ya se supo que hubo un abuso sexual, se denunció, o sea, alguien habló y se probó. ¿Qué hay regulaciones aquí? ¿Qué se debe de hacer en ese caso? Bueno, mira, lo primero es que hay que denunciarlo. De hecho, la ley establece que el que se entera está en el deber de denunciarlo. No se puede quedar callado. No se puede hace quedar cómplice. Callado. Sí. Okay. La ley mismo lo establece, que tienes que denunciarlo. Entonces debe de tener un expediente fortalecido, que por eso es que si tú denuncias o si tú confrontas antes de tiempo, el abusador puede tener cierto mecanismo, porque recuerden va a ganar ventaja, que son personas habilidosas, sí, con mucha inteligencia, pero casi seguro psicópatas con trastornos narcisistas o con un tipo de trastorno de tipo B, que son esos histriónicos o límite que actúan de manera violenta o agresiva. ¿Qué pasa? Que lo adecuado es que denuncie, pero que haga parte a un colectivo de confianza. ¿Qué colectivo de confianza? Recordemos que casi siempre es alguien de mucha confianza.
y puede ser familiar. Entonces, si tú haces la exposición dentro de otros colectivos de confianza, dígase, por ejemplo, Poder Judicial, que es a quien se le hace la denuncia. De hecho, hay una línea telefónica abierta que se llama Línea Vida. Mucha gente no sabe que eso existe, que es 1-200-1202, si no mal recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, pero se llama Línea Vida, que puedo hacer el reporte, puedo hacer la denuncia. También tiene un programa de defensa del denunciante o protección al denunciante, que también te garantiza. Hay muchas personas que no denuncian porque se siente expuesto o amenazado. Uh-huh. Entonces, debe de denunciar, debe de hacer parte al entorno que está ahí. También hacer parte o pedir ayuda psicológica, porque ahí te provoca unos trastornos cuando eres víctima. De ser posible, y yo lo recomiendo 100%, tener una guianza espiritual, porque hay una parte que solamente la puede suplir el Señor. Hay una parte, ¿verdad? Hay una parte, y la identidad, porque esto es lo que afecta a la identidad. Y yo puedo pasar la mañana entera hablando. Sí, yo creo que lamentablemente por razones de tiempo no vamos a poder seguir. Es un tema bien amplio, pero yo creo que hemos podido abordar de manera general estas situaciones tan terribles que se dan. Y yo quiero ya, Melvin, que tú puedas dar unas palabras ya finales sobre esto, que tú puedas decirle, ahí está la cámara, a todo el que nos está viendo, ya palabras que tú entiendes que deben de como sellar esta conversación que estamos teniendo. Muy bien. Bueno, de manera general, y se lo digo con mucho amor, y no solamente como profesional, sino como padre de familia, guarde a su familia. Siempre va a ser mejor la prevención que el tratamiento. Siempre va a ser mejor que sea usted el que le muestre amor, el que le muestre confianza. Enfóquese en su familia, busque de Dios. Ciertamente la palabra dice que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será del justo? Ese es Salmos 11. La Biblia es clara en esa parte, y de manera profesional, pero también bíblica, les puedo decir que aunque alguien incluso haya padecido de esto, no hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. El que vive algo así o fue aproximado de eso, le es trabajada la culpa, la aceptación, le es trabajada la identidad. Y yo le puedo decir que la aceptación, la identidad, pero sobre todas las cosas, la culpa, cuando tú vienes a los pies de Cristo, es echada afuera. La palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La palabra de Dios nos dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los puede lavar. Y le estoy hablando no solamente como pastor, psicológicamente hablando, esa es una ruta que hay que trabajar, y solamente hay una identidad definida cuando tú conoces verdaderamente a Cristo. Así es. Así que esa es mi recomendación. Busque ayuda, no se quede callado, para que pueda prevenir que también otros padezcan de eso. Cuando alguien se queda callado, ciertamente, sin darse cuenta, le deja la puerta abierta para que otras víctimas también lo hagan. Entonces, primero, reduce con denunciar, mitiga con abordar el tema y sánalo con buscar ayuda de manera adecuada. Así es. Muchas gracias, Melvin. De verdad que hemos sido muy edificados nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros deseamos que usted pueda compartir esta información que usted ha recibido, porque vemos lo importante que es nosotros cuidar y entrenar a nuestras familias para que puedan, para prevenir estos temas. Y también aquí usted ha recibido informaciones para que usted sepa lo que debe de hacer si estas cosas están pasando. El silencio no es una opción, hay que hablarlo. Melvin, de verdad que muy contento, y no será la última vez que te vamos a tener por aquí, porque sabemos que hay temas vinculados a esto que debemos de seguir abordando para la edificación y la orientación del pueblo de Dios, pero también de aquellos que no son pueblo de Dios, que necesitan estas informaciones. Así que para Julián Musa y todo el personal de Perspectiva, ha sido un grato placer. Será hasta la próxima.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.